¿Ya se está viendo? Ya. Ya. Ok. Bueno, primero que nada queremos acotar lo siguiente. Como tal, el equipo realizó varias diagramaciones, pero centrándonos principalmente en las composiciones de las imágenes para poder tener ya bien definido eso en cuanto al momento de realizar las tomas fotográficas y que no se nos escape nada. Entonces, bueno, vamos a presentarles varias diagramaciones que realizamos cada uno del equipo. Y como anduvimos platicando como que anduvimos viendo las diagramaciones y de ahí definimos, bueno, mira, esta estaría bien como para iniciar o esta estaría bien como para una especie de ¿cómo decirlo? De portadilla o demás. O sea, Nada de artículo, ¿no? ajá, como entrada de artículo o esto como para el final. Y bueno, entonces vamos a presentarles las diagramaciones que tenemos. Esta es una en la que nosotros como nos basamos mucho en el hecho de que va a ser una edición, por así decirlo, especial, pues lo que debería de abundar como tal serían también las imágenes y también imágenes de gran formato. Aquí también hago una nota. Hicimos varios formatos, tabloide, carta y oficio. En mi caso yo hice el formato tabloide. Ahorita mis compañeros presentarán sus formatos. Bueno, esta es una composición que se nos ocurría primero que nada para a lo mejor abrir el artículo como tal, colocando una página que ocupara las dos páginas. Y estas barras que tenemos aquí son las que representarían el texto o algún entresacado. Por ejemplo, se nos ocurría que aquí podríamos colocar el título de nuestro artículo o posiblemente un refrán, una frase que tengamos especial. O también aquí colocar un entresacado para mencionar algo importante a rescatar del platillo. Aquí yo puse estas imágenes de referencia, pero bueno, aquí se supondría que vamos a colocar las imágenes ya terminadas cuando tengamos nuestra asesoría en fotografía. Se nos ocurre que podría ser el platillo ya final o posiblemente una composición en donde se vean los ingredientes que se emplearon o los instrumentos y demás. Bueno, esa es una composición. Otra composición que se nos ocurría era esta, en la que se emplearan imágenes que ocupara una página y parte de la otra y que se compensara el peso de esta con una columna de texto a la derecha. Se nos ocurrió tanto de esta orientación como esta otra que es en la página izquierda, en donde igual la fotografía ocupa una página entera y parte de la otra, y en la otra página se coloca una columna de texto en donde ya se colocará información, ornamentos, títulos y demás. Acá tenemos otra composición en la que ya, por ejemplo, comenzamos a usar hacemos uso de las imágenes y de la información. Tenemos planeado que sea los titulares. Después de aquí serían las entradillas o los bocados, a lo mejor del artículo. Dividir el texto en columnas en el cual se mencione ya sea el proceso o se mencione, bueno, también aquí marco, ya comenzamos como tal a ver lo que vamos a abarcar en cuanto a información de nuestro artículo. Lo que vamos a abarcar sería, bueno, como es lo del mole, vamos a abarcar una breve historia del mole, a partir de ahí vamos a pasar a los tipos de mole que existen, la preparación, y bueno, de ahí pasaríamos a la importancia del platillo en las familias y cómo se relaciona también dentro de la ofrenda. Bueno, ahorita mis compañeros ya les mostrarán esas composiciones. Tenemos aquí, como les decía, una composición donde hacemos uso de imágenes y de texto, las imágenes con su correspondiente pie de página o créditos al pie de la misma. Aquí, por ejemplo, podríamos utilizar un entresacado o un bocado y ya posteriormente comenzaríamos con el cuerpo del texto. Y se compensaría las páginas con el uso de estos tamaños específicos, para que haya también lo que decíamos de que hay uso de blancos para compensar la saturación que van a tener las fotografías. Acá pasamos también a otra composición. Dejen que cargue tantita. Ahí está. En la que se nos ocurría que las fotografías podrían ir se podrán encontrar en una máscara de recorte, ya sea por medio de una pleca o de algún, bueno, no una pleca, sino más bien un gráfico, un color sólido o demás. Y bueno, ya de ahí comenzaríamos, a lo mejor eso también se nos ocurría como para la entrada del capítulo, bueno, no capítulo, más bien entrada del artículo. Posteriormente de la imagen tendríamos ya el título, los autores y demás, un entresacado, un bocado,
Y bueno, ya de aquí comenzaríamos con las columnas de texto y un entresacado para resaltar algo de la información que aquí tenemos. También estamos haciendo aquí uso también del descolgado para tenerlo de los márgenes, no me acuerdo la palabra que habían utilizado, márgenes, se me fue la palabra que se había usado, en la que ¿Cuál? ¿Superior, corte, pie? es que habían dicho que como es una edición especial, una revista por así decirlo Conmemorativa, especial, ¿no? ¿perdón? Conmemorativa. Ajá, Ajá. como es una revista conmemorativa, pues se sugería que usáramos márgenes, pues que no fueran tan estrechos y que se utilizara mucho, que no hubiera mucho espacio muerto, por así decirlo. También aquí se nos ocurrió una composición en la que en cada columna se emplearan fotografías. Aquí ahorita mi compañera Moe les va a mostrar unas composiciones que ella realizó. Se nos ocurría que a lo mejor para mencionar los diferentes tipos de chile que existen para realizar el mole, se nos ocurría que en cada columna utilizar una fotografía de manera vertical y se compensaría con la información igual por medio de columnas. A ver, Andrés, por favor. Sí, mande. Aquí las zonas rojas, Ajá, magentas, son áreas de texto. así es. ¿Por qué hay una pequeña diferencia entre estas dos columnas? ¿En Es cuál? mínima, ¿Cuál entre es la cuál? columna de la izquierda y la columna de la derecha. ¿Esta y esta? Sí. Bueno, aquí yo me basé en cuanto a los márgenes para, específicamente para las imágenes, pero bueno, como tal, las medidas de los márgenes y demás todavía no las tenemos bien definidas. Queríamos igual ver como qué observaciones hacíamos por parte de los compañeros. Sí, porque aquí esta Ajá. cuestión, esta pequeña variación Ujú. cambia muchísimo el ritmo de lectura. Ok. Ujú. Y entonces esto no se da, porque entonces tú tienes una página con 1, 2, 3, 4 columnas y otra con 1, 2, 3. Ujú. Y entonces acá tú dices, ¿cómo se puede? Aquí lo que se conviene decir, hay 4, 3, el múltiplo, ¿cuál puede ser? 12. Ujú. Porque entonces yo puedo lograr 2 columnas de 4 y me quedan otras, son 8 y me quedan otros 4 libres, o puedo lograr 2 columnas de 6, Ok. porque aquí no entiendo porque tienes 1, 2, 3, 4, pero después las 2 columnas de la izquierda no corresponden a la estructura de diagramación. Ujú. Es más, nada más como un prurito. Márcame en la columna, en la página izquierda, Ajá. la primera columna para ver te da 225.85, ¿no? Marca la segunda. 225, sí, no sé si yo la veía ligeramente, pero en la de la derecha, ahí sí hay una clara diferencia, ¿no? 223 tendría que ser en todo caso 225. Ok. Y Ajá. si marca la siguiente, márcale, ¿sí? Sí. Esa es la que más varía. 195, eso no es posible. Ujú. Ajá. Sí, de hecho yo le comentaba a mis compañeros que para sacar estas columnas que aquí yo tengo, o sea, igual a mí me hizo ruido, pero bueno, esa es como una duda personal que yo tenía, en la que, o sea, para sacar los entresacados, pues me basé en el ancho de una columna, pero de ahí dije, ¿y cómo saco las otras dos columnas? Esa es, por así decirlo, una duda que hasta la fecha tengo, o sea, ¿cómo le haría para... Porque ahí, ¿cuál era cuál es la estructura más flexible de diagramación? La de un periódico. Ajá. Y entonces ahí tienen 6 columnas y Ujú. pueden tener 2 columnas de 3, Ok. ¿sí? Tres Ajá. columnas de 2 y 6 de 1. Y ahí ya tienen todas las variables. Ok, Era una así de ya las tiene. cosas que iba yo a hacer como comentario cuando tú dices, no tienes que diagramar a menos de que sea un encarte, porque si Ujú. no estás rompiendo un principio básico de composición y unidad, Ujú. no tienes que estar diagramando páginas, diagramaciones distintas para páginas iguales o casi diferentes. Ok. Ujú. Simplemente buscar esa condición de múltiplo. Ok. Ajá, Sí. como se hizo en el caso de los periódicos. Muy bien. Sí, ¿Sí? ya lo tengo anotado. Gracias. Paso a otra diagramación que tenemos.
está. Igual, hacer como, se nos ocurre que es importante hacer uso de imágenes tanto panorámicas, que ocupen el ancho de las columnas que nosotros coloquemos, así como fotografías que estén sangradas y que ocupen parte de la página, y así es que se compensa con el texto y ya no resulta tan pesado a lo mejor para el lector el leer toda esta información, pues ya estamos compensando también con imágenes, igual con sus respectivos pies de foto. Ajá. Acá tenemos otra diagramación. Okay. Esto se nos ocurrió como sabíamos que esta clase iba como para que cada equipo mostrara las diferentes diagramaciones que realizó, pues se nos ocurría que a lo mejor para el inicio de los artículos, estas diagramaciones servirían en la que nosotros empleemos una fotografía, posteriormente se incluye el título del artículo, los autores a lo mejor, o un bocado, y ya comenzamos con tal como el cuerpo del texto y el entresacado. Entonces, estas composiciones se nos ocurrían a lo mejor para el inicio de cada artículo, de cada sección que va a tener la revista. Entonces, estas serían como unas variaciones, una fotografía, un cuadro blanco que contiene la información. Esta sería otra variación, a lo mejor una fotografía con un cuadro blanco que invade parte de la fotografía, el título del artículo, autores o un bocado y una breve introducción del artículo y ya pasamos como tal con el contenido. Entonces esas eran algunas diagramaciones que se nos ocurrían como de manera grupal, o sea, para a lo mejor que podrían servir para el grupo. Ajá. Miren, Ajá. aquí vamos a ver Perdón. esta. No, Déjenme regreso. Ahí está. ahí, ¿no? Fíjate, están hablando de que están manejando, tratando de manejar, déjame cambiar de color porque tenía yo el mismo. Hay una preocupación por manejar espacios blancos generosos, ¿no? Exacto. Aquí hay Esa era la palabra que buscaba. Ajá. ¿Sí? Aquí hay ¿no? Voy a hacer una broma, Andrés, porque para mí las bromas son un buen recurso didáctico. Pero A ver. aquí se les ahogó el niño. ¿Por qué? ¿Qué significa? Ve el blanco que tienes acá abajo al pie. Ajá. Y el blanco que tienes en la separación de la imagen con los elementos de títulos. Okay. Y luego el blanco que tienes entre el título y el arranque. Y entonces la cuestión es, ¿cuál es este título? ¿Es la cabeza de qué? De este artículo, ¿no? Y esta entrada es la entrada de este artículo. ¿Sí? ¿Estaríamos de acuerdo? Bien, entonces, mira, vamos a hacer, igual ahorita recuerdo en qué página lo vi para hacer unos ligeros cambios, porque lo más difícil que hay en el diseño editorial es una buena selección tipográfica, el manejo de los espacios, y todo eso debe de corresponder al reforzamiento y comprensión del contenido. Entonces, agrúpame estos dos elementos morados que tienes. No, los de arriba. Ok. Quítale la rejilla base. ¿Sí? ¿Ya se quitó? ¿O no, déjala, si no hay problema. Okay. Agrupa esos dos, ¿sí? Y bájalo dejando 2 líneas libres sobre el inicio del texto. Ok. ¿Sí así o...? Así. Ok. ¿Sí? Bájalo, sí. Todavía. No, 2 líneas yo me refiero a aquí. Que vas a sentar, oh, espérame. Dejas oh, me lo moviste. Perdón. ¿Sí? Ajá. Sí, ahorita espérate, ya, no da. Sí, no. A ver, creo que ya entendí. Creo que se refiere a dejar las 2 líneas arriba de las columnas de texto. Sí, exacto. Ok. Y ahora, esto, fíjate, ahí tú estás pensando en un tamaño de texto. Yo siempre también digo, no es el tamaño lo que da importancia, sino la tensión visual que se genera entre un blanco, la masa y peso de una tipografía. Entonces, las franjas las vas a reducir
tus franjas estas color azul a 2 líneas de la rejilla base. Ok. Comprímelas. Ajá. Comprímelas. Ok. Y ahora las vas a juntar a que nada más quede una línea libre entre ellas. Ok. ¿Sí? Y ahora las vas a ajustar al margen derecho. Ok. Ajá. Ah, derecho, perdón. Sí. ¿Sí, Y así? las vas a recortar a este punto, a donde está el inicio de la columna. Ahí, ¿no? Ok. Sí. Ahora reduce la página. Quítale la rejilla base para que se vea más blanco. Ujú. ¿Ves las diferencias? Sí. ¿No? Y entonces tiene cierta tensión porque está ni a la mitad, sino más o menos un tercio de este. Ok. Este que va a ser, me decías que este de aquí, esta área era de un entresacado, Ujú. aunque luego utilizas independientemente entresacado, entrada. El entresacado es un elemento de texto que Ujú. ancla, amarra la continuidad de lectura. Es una parte del texto que fue sacado, por eso es entresacado, ¿no? Sí. Sacado del texto para motivarte a seguir, porque estás buscando dónde dice esto. Ese es el código que se maneja. Ok. Entonces aquí este cuadrado que es, redúcelo al 65%. Botón contrario y te da. 65%, ¿verdad? Sí. Ajá. Ujú. Y ahora llévalo a la altura de las columnas del otro texto y justifícalo a la derecha en la terminación de la columna. Ok. No, no, no. Ah, perdón. A la altura, donde Ok. inicia la columna de texto. Y Ajá. luego pégala a la guía de la columna. Sí, y Ok. ahora reduce la página. Ok. Ujú. Entonces, lo que hay que buscar es esa articulación de espacios, de ritmos. Y entonces, si te fijas, aquí vamos a marcar algo, donde tú dices, tenemos esta dimensión de altura. Luego tenemos esta dimensión de texto, esta dimensión, esta dimensión. Si te fijas, aquí vamos logrando ¿qué? Una escala, Ah, ok. Ya, ya, ya. ¿sí? Ujú. Lleno, vacío, lleno, vacío, lleno, ¿no? Ujú. Y luego otra vez lleno. Y hay hasta una relación con estas partes de acá. Y vamos viendo Sí. cómo se va articulando. ¿De acuerdo? Ok. Por Sí. ahí había otra página que era más o menos lo mismo, pero es el mismo principio. ¿Cómo nosotros podemos establecer? Luego, ahora, quita todos los trazos auxiliares de la página Ujú. y ahora la imagen que tienes de fondo, márcala, selecciónala. Ujú. Vete a transparencia. Ok. Ah, pero no veo por esta cosa, espérame. Acá arriba está en donde dice 100, Ajá, ya la. ¿sí? Ah, Llévala a 15. ok. Ujú. Me pasé. 25.
Más fácil con la de, ¿sí? Ujú. ¿De acuerdo? Y volvemos a hacer el mismo tratamiento con los textos. Para eso tenemos las variantes de peso. Y entonces le damos transparencia, un fondo. Ajá. Sí, sí, de hecho esa composición igual, creo que fue mi compañero Cristian, que el que había sugerido lo de también usar las imágenes con baja opacidad para dar ese efecto. Sí, que Ujú. se llaman fondo de agua. ¿Fondo de agua? Ok. Sí, ya ves, nos hace falta el maestro Cirano. Que Sí, esas cosas, luego uno, como ya tiene un poco armado el número, pues ya no las mencionas, ¿no? Porque él ya les habló y se los mostró y luego hacían hasta ejercicios. sí. Ajá, Ujú. ¿ya Sí, quedó? sí, tengo una más, A que es ver, igual, empleando una fotografía de fondo. Está igual como para entrada, o sea, entrada de algún artículo, una imagen, colocamos una franja de color blanco y ya colocamos una columna para el título y los datos del artículo como tal, y ya con una breve introducción acerca del artículo. Esa era otra ujú, composición que se nos ocurría. Ujú. bien. Bueno, aquí ahorita ¿Quién mi más de tu equipo? sí, ¿quién sigue, chicos? Si quieren yo. Ok. ¿Ya están viendo? Sí, Sí. Sí, bueno, yo hice propuestas en tamaño carta y bueno, para esta, yo no me había dado cuenta, la verdad, fue Andrés el que me dijo ese comentario, que, o sea, jugar con el texto y con la imagen y si se alejan un poco, bueno, creo que ahí se ve que forma una M, de mole. Entonces, eso ujú, estaría padre, me gustó eso. Luego, una más básica, que es una imagen a la izquierda, que ocupe igual más o menos la mitad, o sea, como si fueran a dos columnas. Y bueno, aquí pues aprovechar mucho el blanco. Bueno, a mí me gusta que se vea así, o sea, aquí ya no pondría personalmente ninguna imagen, me gusta a lo mejor y algo en, como habíamos dicho, en ¿qué? Fondo de agua, pero alguna ¿esto es ilustración. PDF, Jimena? No, es InDesign, pero en ¿Es presentación. InDesign? Ya, para que ahorita hagamos unas ciertas... Ajá. Bueno, luego está otra, que igual, o sea, son bastante simples, pero se ven bien, o sea que una imagen sangrada que cubra toda una página, en este caso del lado izquierdo, y luego otra de este lado, igual aprovechando el uso de blancos, aquí podría indicar esta franja, no sé, separar, por ejemplo, en un título o algo así. Mm, Luego esta otra que le decía a Andrés que podríamos aprovechar una fotografía que a la que el fondo nos permita ceñir texto, o sea, y que no se vea como invadido ni nada Ajá. de eh, aquí ya usé fotos de mole, no, no son las nuestras, ¿eh? Son nada más para darme una idea. Eh, Aquí igual, o sea, que las fotografías sean como el foco de nuestro artículo, por ejemplo, aquí el proceso, y luego aquí otra que ocupa, bueno, creo que aquí se vería mejor que se extendiera hasta acá, ahorita que lo veo, pero igual, o sea, que sean las fotografías las que predominen. Mm, Ujú. ay, A ver, regrésate a la página donde está el metate y la cazuela con la olla. Vete no a modo de presentación, sino vámonos a presentación de página en InDesign. Ajá. Ahora, saca de la página izquierda, saca la fotografía del metate y la del plato y dejamos la de la cuchara. Sácala, ¿no? ¿Sí? Ahora, esta de la cuchara, gírala a que el mango de la cuchara te quede en dirección hacia el plato. Gírala. Giro libre. Ahí con las flechitas. Ahí, gírala, gírala. ¿sí? O menos. Ahí, ahí. Sí, no importa ahorita el ángulo. Y ahora amplíala al 300%. Botón derecho.
No sé cómo tengas programado tu mouse. Voy. Y entonces, transformar escala. Transformar al 300. Sí. ¿No? Bien. Y ahora arrástrala, ¿sí? A que quede desfasada y que ahorita vemos dónde la cortamos, pero ahorita arrástrala que salga de la página. ¿Sí? Sí, pero ahora ajustala más a que quede sobre el medianil. ¿Cómo? No entiendo. A ver, es que este anotador no me permite, pero te voy a poner una flechita, ya vi por dónde. Okay. ¿No? Que quede el centro de la fotografía, que quede así. Ajá. Ah, sí, y pongo esto Sí. encima. Y ahora crécela todavía al 125. Amplíala. Algo así. Sí. Luego, lo que vamos a hacer ahora, porque también de pronto hay que ser más atrevidos. Fíjate, tienes un vértice de este. ¿Lo ves, no? Ajá. Entonces vamos a tratar que ese vértice exactamente quede por aquí. Ajá. A ver, vamos a ver. ¿Sí? Y ahora, jalamos la fotografía del metate Ujú. y la vamos a colocar más o menos, la vamos a reducir a que nos quede de este tamaño. Ok. Te borro este. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y ahora... ¡Ay! Se me acaba de ir el refrán. ¿Sí? ¿Quieres verlos? Tenemos No, tiempo. no, mira, vamos a poner ahorita uno rápido. Es mejor el recalentado. Aunque ahorita hay un refrán sobre eso. ¿Lo escribo? Qué sabroso es el recalentado. Sí. Y entonces eso lo vamos a poner, ¿qué será? En 36. En una sola línea. Sí, voy a escribir. No puedo meter. Ya. Y ahora tú lo vas a situar a como te plazca y pienses que se ve mejor. Ok. Mm, Ajá. ¿Ahí crees? Ahorita vemos. No, el texto nunca me lo inclines porque ya tenemos varias direcciones, entonces mejor que se quede así. Ahora, ujú. reduce la página. ¿Sí? Si tienes en la mente la composición de tu página. Sí, ¿Mejoró o no mejoró? sí. ¿No? Entonces siempre busquen, y todavía hay detallitos, porque yo soy muy roñoso, y entonces el vértice que te marcaba, este de aquí, va a ser el amarre para que quede exactamente
la idea es que sea así, ¿no? Déjame borrar. Como yo aquí no tengo un buen control y pues luego nada más hace uno el ridículo, la idea es que sea el eje, el vértice de la cuchara esté ahí. Ajá. Y entonces ya logramos una articulación. ¿De acuerdo? Sí. Yo todavía aquí, es más, esta es Bol, la que pusiste, esa de qué sabroso es qué sabroso es el recalentado. Es regular. Regular. Vamos a bajarla a 18, 24. Y ahora la ponemos en qué situación, donde logre una tensión, ya sea en este punto de aquí, más o menos el tercio, al primer tercio o al segundo tercio, ¿sí? Pero ahora buscamos el espacio ahí, ¿no? ¿Sí? Y ahora reduce ¿La página? la página. Quitamos ahorita, al fin que luego no le des salvar y ya regresas al estado original. Quita la foto del... No, es más, yo esa fotito, dile control Z, ya me arrepentí. Redúcela 50%. Ahorita la vemos. ¿Cuál? ¿Esta foto? La foto de esa, 50%. Acuérdate nada más con el botón contrario y te sale. Ay, no. No, es que no la tenías marcada. ¿Sí? Ahora arrástrala y tú la vas a balancear en esta, déjame ver qué herramienta tengo, en esta zona de aquí. Ajá. ¿Sí? Y fíjate aquí, pequeñas cuestiones. La regla nos indica que tenemos que ajustar a que la fotografía esté alineada con el texto, pero también podemos buscar que le dé un movimiento, una tensión mayor, ¿sí? Fíjate ahí donde la tienes. Ahora, llévala abajo a que se asiente a la altura del texto, pero no olvides dónde la colocaste, ¿sí? Como esta es una cuestión de tanteo, no hay que ser tan preciso, Jimena. Es visualización. Entonces, reduce la página. Ajá. Cambió, ¿no? Sí, me gusta más así. ¿Sí? Los blancos siempre, no es un chiste racista, los blancos son buenos y más bonitos, mi hermano, ¿no? Pero tensionan. Y entonces algo que se veía muy estructurado, rígido, empieza a tomar otra cuestión. La escuela suiza nos diría que esto está mal porque para los suizos, aquí, este tendría que ir aquí, ¿no? Pero tú dices, yo estoy buscando qué, movimiento, y luego además comprobamos sobre, aquí se nota atmósfera, se nota que algo está flotando. No. ¿Cómo que no? O sea, sí, pero no se ve mal. Cuando hablo flotar es en esta relación espacial, porque y todavía ahí tú puedes buscar dónde, si la subes una línea más de texto y siempre tener en referencia la rejilla base, ¿no? Y entonces dices, esta de aquí
pues tiene un muy buen espacio. Y además, la posición ascendente de este hace que todo esto se empuje. Esta también ve la cantidad de blanco que tiene aquí, ¿no? Visualmente esta tiene todo este espacio. Y la dirección de esto nos lleva ¿a dónde? Aquí, ¿no? Ya sea que veamos primero este y pasemos acá, ¿sí? Este igual nos lleva acá, pero al final volvemos a regresar de aquí a acá. ¿Sí? ¿Va quedando? Sí. Entonces la intención era esa, de que exploren las situaciones de espacio, de cómo se pueden valorizar el sentido de la composición. Y entonces aquí, pues tú ya dices que para tu toma fotográfica, el plato tiene que ir, perdón, más completo, ¿no? Que los bordes estén más hacia la orilla, que tenga un acento visual más en esta zona, ¿no? Y que no sea tan lineal como esto, ¿sí? Ah, ya. Porque lo que vamos a tener es un nodo visual aquí, y aquí al final vamos a tener un elemento complementario a esto, que concluye la dirección. ¿De acuerdo? Sí. A ver, bien. ¿Qué más traes, Jimena? Y entonces ya con eso empiezas a ver que esto tiene otra disposición. Sí. Uh-huh. Y también igual, aquí pues puede ser que esta fotografía pues sea completa, rebasada, y ver dónde nos conviene. Es más, esta fotografía de aquí, refléjala en espejo. ¿Está? Sí, el molito con el arroz y voltear horizontal. Ajá. Entonces, ¿dónde queda mejor? ¿En esa posición o en la que la tenías? Porque ya tienes una zona muy marcada de límite, ¿sí? Que es donde termina la pieza de pollo y está el borde del plato. ¿Sí? Sí. Y ahora, no importa que se deforme, eso no se hace, pero ahorita sí. Toma el nodito y rebásala, que se sangre. ¿No? ¿Sí? Bien. Esta, seguramente la maestra Sarit les dijo que para fotografías sangradas hay un mínimo, ¿no? Ella creo que siempre pone 3 milímetros. 3 milímetros. Ujú. Ujú. Y de hecho creo que sí lo tienes esto. Y es más, hasta ahí lo que puedes hacer también es la fotografía invade toda la página hasta acá, ¿sí? En realidad, la fotografía tiene el plato completo en esta zona y después en recuadros blancos sobre el fondo verde, que es un fondo neutro, vamos a tener encajadas las otras fotografías.
Y puede ser una fotografía ahí, ¿sí? Y luego simplemente la información de las fotografías, una puede ir aquí y la otra puede ir aquí. Ajá, Ok. y ya. ¿De acuerdo? Sí, se ve muy bien. Bien, a ver qué más. La página, esta es una central. Sí. Ven, fíjate, aquí, ¿qué haríamos en esa lógica? A ver, ¿qué se te ocurre? Piénsale 3 minutos, haz esta graficación así en áreas como lo he hecho y regreso en un momentito. Help. A mí se me ocurre que le pongas, por ejemplo, un ceñido de texto circular a las columnas de texto de abajo que rebase el plato. O sea, el cuadro de la imagen, hazlo más grande para que se vea todo el plato completo. ¿Así? Ajá, ahora... A ver, ¿cómo se ve? No, esto no le queda transparencia. Yo Mm, creo que por ahí, y ahora esa columna, la segunda, ajá. ponle, no, creo que esa es la imagen a la que se le tendría, más bien, con la plumilla podrás hacerte otro cuadro de texto para darle ese ceñido. A ver. Mm, Ah, como el que tú hiciste en una. Ajá, como el que hizo Jime con el ¿No queso. venden otras piezas de carne? Sí, ¿No tienes. podrían poner un círculo sobre el plato y después darle a ese También. círculo Ajá, un ceñido para que el texto se corra alrededor? sí, exacto. Mejor haz eso, para ver rápido. O sea, como si fuera acá. Ajá, sí, o sea, mira, Ajá. así como te dijo Dani, pon un círculo en la parte final del plato. Voy. Sí. ¿Aquí? No, o sea, encima del plato, encima del plato. Ah, Como ok. máscara de recorte, ¿no? Exacto. Ajá. un poquito más, a ver. Sí, voy. A ver, ahora regresa a las columnas de texto. Voy. Yo creo que a ver si puedes hacer estirar hacia abajo tantito ese círculo que estás haciendo. Ajá, para que se junte con el texto casi casi. Un poco más, un poco más. ¿Más? Sí, más. A ver, ahí, espérame. Ahí, ahora dale a ese círculo ceñido de texto. Y no. Tienes que darle a la opción que está así. Creo que ya sé cuál. O sea, algo así. ¿O cómo? No, ¿Cómo? No entiendo. ceñido de Y ve, texto. Escoge el círculo y Ajá. allá dale, o sea, te va a salir arriba, abajito en la ventana de InDesign, en la parte de arriba. Ajá, Hasta la derecha va a haber una opción. En la selección del círculo. ajá. Ahí abajo donde dice Publish Online. No. Tantito. La que está seleccionada un poco a la derecha. Ese mero, Ahí, ajá, ajá. exactamente, el de abajo.
¿Ese o el de abajo a la izquierda? Ajá. Mejor el de la izquierda, abajo a la izquierda. Pero es que no veo. Exactamente ese. Exacto. Andas, eso. Ahora recorre la columna de texto para que se vea un poquito con más ceñido. ¿La hago más grande o la hago para acá? No, hazla hacia la izquierda, yo creo. Y un poquito más hacia arriba, a ver si se puede. No tanto. Un poquito más abajo. A ver ahí. Ajá. Sí, eso era lo que se me ocurría. Y ahora quítale el color al círculo para que se vea el plato. Andas. O sea, como para darle esa sensación como si estuviera rebasando el plato al texto. Pero ahora sube la columna de texto tantito para que se vea más ceñida. Ahora recorta tantito la imagen, la fotografía. A ver, eso era como lo que se me ocurría, como para darle ese efecto como si siguiera el plato. ¿Qué más sugieres, Cristiano? Pues es que también podría quedar como ¿recuerdas la que les había dicho? La del pincel, no, o sea, la de De hacerle máscara una con máscara de pincel. recorte con pincel. Ajá. Pero ya sería mover demasiado esta. Sí. Eso fue lo que se nos ocurrió, profe. A ver, ¿cómo van? De que, por ejemplo, lo que se nos había ocurrido era que como ahí hay un plato, y como Ajá. estaba más recortada la imagen, no se veía el borde del plato, se nos ocurría que para darle esa sensación de que el plato estuviera invadiendo el texto, Sí. darle un ceñido de texto circular a la columna de abajo, como si estuviera siguiendo la forma del plato. Uh-huh. Como si Ahora, ese texto, por el tipo de imagen que tienen, yo me imagino que son los ingredientes. Sí, que ahí está el cacahuate, sí. la almendra, ajo, chile morita, ¿no? Sí, de hecho esa composición fotográfica, digo, esa foto no es nuestra, pero sí se nos ocurrió como Sí, para bien. presentar todos los Entonces materiales que ahí, vamos a usar. fíjense, una de las cosas, porque luego lo que pasa es que los mexicanos somos muy respetuosos de la ley. No las obedecemos, pero somos respetuosos. Y entonces sus estructuras compositivas están bien, pensaron en, ahorita se va completando todo lo que de pronto no pusieron en prácticas, que si la rejilla base, que si tal, anchos de columnas, ¿no? Va bien por ahí. Pero de pronto hay cuestiones que sí es importante. En esta tensión que siempre se da, por ejemplo, ahorita hay una discusión, unos comentarios que quiero ver con ustedes, entre tradición e innovación, ¿no? Porque de pronto resulta que nos viene a adorar la píldora los productores de James Bond y a partir de esa, se me va el nombre de la película, que hubo esta cuestión del desfile de las Catrinas, nadie tomó el tema de las Catrinas. Y entonces ahí, ahora hay un nuevo evento, magno desfile de Catrinas. Y además a nivel mundial empieza a tener conocimiento porque James Bond se ve por todas partes. Entonces ya la tecnología y la difusión nos cambia una tradición. Entonces siempre hay un eje de tradición e innovación. Si ustedes van a hacer una foto así, bien, vamos a sacar todos los textos, ¿no? Los lanzamos a la lateral derecha o a la lateral izquierda, cierran la ventana de páginas y esto. Y entonces, esta es una foto, una producción que puede ser muy buena, ¿sí? Porque hasta serviría casi, aunque no es un recetario, como referencia. Entonces, lo primero que hacemos es, ¿para qué desperdiciamos? Fíjense, no sé si este era el tamaño original, pero en el margen de la página izquierda tienen como 8 milímetros, en el otro tienen el margen. Entonces, la vamos a rebasar, la vamos a sangrar, la vamos a hacer de doble página completa. Una fotografía espectacular, ¿sí?
que en ocasiones este tipo de publicaciones, como son conmemorativas, llevan un encarte. Encuché 250 para que lo puedas desprender y casi enmarcar, ¿sí? No sé si han visto estas publicaciones que de pronto lo desengrapas con cuidado y te queda un gran póster, Ah, sí. ¿no? Y además es un plato. Entonces, hacemos igual, rebásenla, no importa ahorita para efectos prácticos que se pierdan algunos elementos. Tenemos una franja blanca todavía ahí. También yo siempre digo que es un grave error si estiramos nada más porque deformamos, pero ahorita es nada más para ejemplo práctico. Crezcan la foto hasta que ocupe las 2 páginas con sus respectivos 3 milímetros por lado. Ajá. La centramos, ¿sí? ¿No? Así, ¿de acuerdo? Y entonces, lo que vamos a hacer es que van a poner pequeños listones de más o menos, vamos a ponerlos ahorita de 1 centímetro. Tracen unas tiras donde va a ir el texto calado y varios listones así, en la parte de abajo y en algunos laterales. Ahorita vamos a ir viendo porque aquí se tendría que organizar el contenido. Uno serían los chiles, ¿no? Que si hay chile morita, si hay chile seco, si hay distintos chiles. Luego, las semillas, ajonjolí, cacahuate, almendra. Luego, las especias, porque ahí veo clavo, canela, pimienta, ¿no? Y entonces ahí tendríamos esos. Y entonces haríamos, así como si aventáramos, y aquí se vale porque sería la cuestión, aquí perdemos otra vez ciertos criterios de diagramación, pero establecemos ejes compositivos, donde ahora esas cintas que estaban poniendo ahí de color gris, las llevamos hacia los naranjas de la flor de cempasúchil. Ajá. Y entonces ahí podemos poner una pequeña lista, vamos a pensar, vamos a poner guajillo, cascabel y morita. Ahorita yo no me sé la receta del mole, con todo respeto. ¿Este lo hace tu abuela? Sí, ¿Tres? sí, sí. No le digas. Ok. El maestro dijo cascabel, guajillo y morita. Escriban en una de esas, cascabel, guajillo y morita, con un cuerpo más o menos 18. Y la ponen en blanco. Todo en minúsculas. Blanco. ¿Sí? Hacemos otra que tienes acá, donde ponemos chiles. Ese todo en mayúsculas. En el otro cintillo naranja que tienes ahí, pones chiles. Y ese sí todo en mayúsculas. Ajá. Ese es 18, ¿verdad? Llévala, a ver, a 24 y ampliamos la cenefa esa. Ah, no, creo que queda bien. Chiles, bien. Ahora la cortamos para que no. No, déjala del mismo tamaño, que sean iguales todas. Y entonces esa la pones en la parte superior
izquierda. Izquierda, ¿verdad? Sí, ahí arriba, ¿no? Sí, chiles. Nada más que no se te salga, que deje los 3 milímetros básicos para que cuando llegue al refine no se moche. Y después esa de cascabel, chile y morita, la colocas donde caiga. Fíjate la técnica de composición donde caiga. Donde caiga de este lado. Del lado izquierdo, porque ahí vamos a enlistar, ¿no? Sí, ahí. ¿Sí? Luego esa, señálala, dale clic y con Alt la copias. Ajá. Y entonces ahí ya pueden empezar a hacer un juego en zigzag, con inclinaciones, ¿no? Y luego todavía podemos hacer una, esa, vuélvela a copiar y arrástrala y la pones a la mitad, el centro de esa caja de texto, que la línea del margen quede al centro de esa caja de texto. Esa hasta abajo. ¿Cómo es que se le cortó? ¿Y hasta el final? Sí, hasta abajo, y que quede centrada sobre la línea del margen. Ahí. Un poco más abajo. El centro de la caja de texto con la línea magenta. Ahí déjala. Y ahora arrastra para que esa cenefa corra de lado a lado de la página y esté sangrada. Nomás estírala. Y hacia la derecha también, ¿no? ¿Que cubra todo o solo la Todo, mitad? todo. Ay, pero eso no. Esto. Ajá. Y esa es, vamos a pensar que igual en mayúsculas pone ahí al principio especias. Y ahí se enlistan todas las especies. Ajá. Y ahora redúcela para que veamos. Inclina alguna de las que tienes de cascabel, chile y morita. Ajá. Así ya con eso, ¿no? Y ahora borra las cajitas de texto que quedaron a la izquierda. ¿No? Y entonces así le vamos, hacemos énfasis en qué, en el carácter festivo, ¿sí? ¿Estarían de acuerdo? Que esas son las cosas que tenemos que, cómo resignificar elementos que tradicionalmente tienen un uso. Y además, pues estamos usando lo tradicional, que sería que la flor de cempasúchil, la cresta de gallo, el papel picado. ¿De acuerdo? Sí. Bien, entonces, comentario, ¿cómo ves? Ya cambia, Sí, ¿no? sí, se ve muy bien. Y luego, a ver, baja, súbele, que veamos la otra doble página que tienes. Ah, esto está mal hecho esto, pero bueno, imaginen lo que Pero es. fíjate,
aquí ya empezamos. Si aquí lo que tendríamos que hacer es los medianiles, reducirlos. Y entonces vamos a tener una franja también de composición, ya sea de presentación, de complementos, porque el buen mole se come con arroz y hay quien lo come con frijoles, ¿no? Ujú. Y todavía pueden hacer derivaciones hacia las enmoladas, ¿sí? Hacia el tipo de pollo, que sí hay pollo, pavo, ¿sí? Sí. Que es lo tradicional. Y entonces así ya tienes otras opciones donde, por ejemplo, aquí vuelves a tener un cuadro de texto. Y entonces aquí puedes ampliar ciertas entrecalles, ciertos medianiles, y sobre esos medianiles más gordos poner texto. Y en lugar de recortar así, lo único que haces es que pones un foco, como sería este plato. ¿Sí? Entonces tú dices, va el plato aquí y rodeado de un pequeño, perdón, un alito, un circulito blanco en toda una serie, que además esta podría ser la página final, y entonces vas haciendo un resumen gráfico. O aquí puedes poner los platillos que complementan la ofrenda, que ya los describiste, pero es un resumen final. Ok. ¿Sí? ¿Qué otra cosa tienes por ahí, Jimena? Yo ya es todo lo que hice de carta, ahora faltan las propuestas en oficio, me parece. Ajá. A ver. ¿Ya se ve? Ya. Ah, vale. Bueno, sí, como le venimos diciendo, las imágenes que estamos usando solamente son de referencias. En este caso, pues al igual que mi compañera Jimena, también coloqué una imagen donde se mostrase tanto los materiales que se van a usar, como los chiles y demás, como los artefactos de cocina. Entonces, pues yo proponía, por cierto, a mí me tocó una página oficio, bueno, más bien la diagramación en oficio, proponía que que ocupara toda una página y a la página siguiente se encontrara, pues en donde vemos los cuadros de imagen, que vinieran ilustraciones de los mismos materiales que hay en la fotografía, pero con una breve descripción de ellos. Asimismo, que estuviera ligeramente adornado o con ligeras ornamentaciones a su alrededor, o sea, que siguiera un esquema, pues, como en Z. Y esta es como una propuesta que tenía para mostrar los distintos materiales que se usan en el mole y pues quizá podría ser utilizado en otras. Ingredientes. Sí, perdón, ingredientes. Acuérdense, aquí es ingredientes y utensilios. Asimismo, decidí que fuese a 6 columnas por el hecho de que pues presta un poco más a juego, tanto en las columnas como en las imágenes. Es decir, si quiero poner una columna de texto, a una columna o a 2 columnas o a 3, yo creo que se adapta bien a las intenciones que se le quieran dar. En la siguiente tenía pensado, no encontré una foto como la que pensaba, pero lo que quiero plasmar aquí es una olla de mole, pero en un, con más espacio abierto hacia la izquierda o un espacio muerto hacia la izquierda y que toda la atención se centrara en esta parte, en la derecha, en donde se viera únicamente la olla de mole y Cazuela. en la cazuela. Y en la parte izquierda viniese un cuadros de texto donde se hablara de la historia del mole o en dado caso, pues la historia que tiene el mole en la familia de Andrés.
Y en esta era lo que se tiene pensado con el círculo es que fuese un plato y que el plato tuviese un tratamiento ligero en Photoshop con algunos pinceles en donde pues se viera revelado, por así llamarlo, y en esta parte, esta media luna, vendría o podría aparecer un refrán a su costado. Y en la parte siguiente se encontrará también un cuadro de texto a doble columna y pues ese sería la, la propuesta en oficio. Ajá. Este es tamaño oficio, ¿no? Sí, Entonces, fíjate, tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. ¿Sí? sí. Entonces, esta sería, ay, la sexta parte, más o menos, de 33. Entonces, es una columna, en este caso tiene 10 centímetros. Y esa ya tiene un mejor espeso, un mejor ancho que cualquiera de estas que van a tener 5 centímetros. Lo que yo le veo a tu trabajo es muy fraccionado. ¿Podemos irnos a otra de las primeras páginas que nos mostraste? Sí, Aquí no tienes problema porque hay una consideración que hay que verla de esta manera. Hay que pensar que no solo es el diseño, sino también es toda la cuestión de la impresión y acabados, y que esto va a llevar un soporte. El papel que tendría que tener esto, debería de tener un muy buen cuerpo y gramaje, porque cuando tú tienes un formato horizontal, va a ser muy flexible, tiene menos rigidez que un formato vertical. Ajá. uh-huh. Aparentemente te cabe más información, pero a ver, pasa a la siguiente página, no la donde está la fotografía, sino donde tienes los marcos, estos cuadritos grises, estos rectángulos, que supuestamente sería texto, ¿no? Sí, así es. Pero entonces, si te fijas, aquí hay, y estas, los que están cruzados con diagonales son imágenes. Bueno, se tenía también pensado ilustraciones, pero sí, ambas. Bueno, imagen es el genérico. Uh-huh. Acuérdense que decíamos, los elementos fundamentales de una publicación es texto, imagen y fondo. Y ahí en fondo se incluye color, se incluye, ajá. Uh-huh. Y entonces aquí ve lo fraccionado, lo pequeñito, porque no me quieres señalar para que veamos la dimensión. Cualquiera de estos recuadros que van a ser imagen, Ah, porque esos son textos. sí. Ahí vete a las reglas para que lo veamos más y con botón contrario te van a salir las escalas. Sí, Y está, entonces está en pone puntos. milímetros. Ajá. Igual en las dos. ¿Sí? Entonces ahí está, que esa imagen tiene 54.1 milímetros por 3.8. ¿Sí la visualizan? Y si nos vemos ahora, reduce la pantalla, reduce la página. Entonces vean aquí todas las áreas blancas que tenemos, cuando lo fundamental, esta tiene que ser una publicación donde lo visual tiene gran importancia. Y entonces si tenemos esas áreas, lo más lógico sería pues que esto pudiese ser
al menos para conservar esos márgenes, las imágenes de este tamaño, no de este tamaño. Es más, todavía podríamos plantearnos tener las áreas de texto aquí ¿sí? Si cada área de texto corresponde a imágenes, entonces tener cambia, ¿no? Sí, sí, se ve más cohesionado. No, y sobre todo, tienes más posibilidades en ilustrar, en describir también por imágenes lo que está en los textos, que serían complementarios, Ujú. ¿de acuerdo? Y entonces Sí. ahí pues como que ya podría ser menos el espacio de la descripción porque se complementa con la imagen y los textos cuando mucho serían de ese tamaño, ¿no? Ujú. Y entonces ya te cambia mucho la diagramación de la página y el sentido. ¿Sí? Vamos viendo las diferencias. Sí. Ajá. Bien. Aquí yo espero que por una cuestión de reforzar lo que ya vieron, a ver, muéstrame ahora, ¿este es PC o Mac? PC. Entonces vete a edición y preferencias. Ajá. Cuadrículas. Ajá. ¿Qué tipografía tienes? Pues de momento tenemos pensada un script, que es lagarto, y tenemos para el cuerpo de texto la tipografía ASAP, que es una sans serif. ¿Pero tamaño? Aún no lo hemos definido concretamente, Ajá. pero yo creo que quizá lo que podríamos tirar de primera sería 1 a 12 puntos, el cuerpo de texto. Porque ahí tendrían que tener claro que la indicación era que mínimo lo que marca el programa, el 120. Y de preferencia, si tú tienes 12, el programa te va a dar 14.4. De interlineado. Entonces, que la valoren para tomar en consideración si queda de 12, 14, 12, 15. Ok. Ajá. Porque entonces 12, aquí, 15. pues, seguramente no trazaste una cuadrícula base, no hay una relación de línea de cuadrícula. Bueno, cuadrícula base sí, y las columnas están casadas con la cuadrícula base. Ujú. Bien, entonces, a ver, ¿quién sigue? ¿Ya concluiste? Sí. Órale, pues. Faltan unas composiciones que nos mandó mi compañera Moe. Hay algunas que a lo mejor podrían complementar algo de lo que ya comentó, pero hay una que me gustaría como mostrar, que es la que más Órale. nos gustó. Ajá. A ver si se ve. Sí. Bueno, ella nos mandó estas composiciones. Esta es una, en la que se incluye una imagen. Y aquí incluyo pues, las partes del texto. ¿Ese es doble carta? No, ella igual hizo oficio, pero de manera vertical. Es que se le nota otra proporción.
del que tenía Bueno, su compañero, ¿eh? es que más bien yo creo que los márgenes fueron los que usó diferente, yo creo. Pero sí, a ella le había tocado oficio. Pero bueno, Ajá. esta es una composición que ella propuso, con una imagen y las áreas de texto así. Pero la que a mí me gustaría como destacar sería esta, en la que hablábamos de donde mencionaríamos los chiles. Digo, igual estas imágenes son de referencia, no son nuestras, Ujú. pero aquí nosotros trabajaríamos de manera vertical, tomándole foto a lo mejor no solamente a los chiles, igual y a los demás ingredientes para la elaboración del mismo. Entonces, tomarles un acercamiento, un close-up a cada uno de estos ingredientes, para contenerlos y por medio de las columnas así especificarlos. Eso era lo que se nos ocurría. Ajá. También se nos había ocurrido esa composición en la que hacer igual un close-up a algún material o algún, ¿cómo se dice? O algún utensilio en específico Ajá. para describirlo, colocarlo de manera superior y acompañado con una columna de texto debajo para describirlo. Esas eran como unas composiciones que habían propuesto mi compañera Moe específicamente para describirlos. Entonces, no sé qué es lo que piensen de este tipo de composición. A ver, pasa la siguiente que está ahí en la fila abajo, Ajá, esa. que es, no, la Eso, siguiente. Sí, hay una que se ve como que puro texto o es de otra cosa. creo que esta es otra cosa. Ah, ya no es, supongo yo que es un estudio para paleta tipográfica. Sí, es que es las tipografías La que SAP. elegimos. Ajá, la que había dicho mi compañero. Ajá. Si es que mira, yo aquí creo que es que el formato es este y que en realidad son doble página, Ajá, ¿no? sí, Así sí me suena la proporción, sí. ¿no? Aquí está interesante la propuesta, nada más el único detalle que tendría que comprobarse es la descripción de los chiles alcanzaría esta extensión de texto. Yo creo que, bueno, ahorita algo que se me ocurrió así como rápido. O sea, sí, digo, a lo mejor no alcanza a dar todo ese largo de columna, pero igual y podríamos como hacerlo doble, o sea, de que Porque sea la aquí mitad. porque yo siento que aquí, ¿cuál es la característica de los chiles? Podría ser cómo se llaman cuando están en su estado normal y luego cómo se cambian a chile seco. Fíjate, pero el chile tendría que tener mínimamente un área así, Ok. ¿no? Porque lo interesante del chile pues, es ver el total, ¿sí? La proporción cambia bastante porque vamos a pensar, todos estos son chiles largos, pero sí, no sé si lleve, aquí me surge la duda, un chile ancho, ¿sí? Es más o menos así. Un chile mulato también va a ser ancho, Ujú, ¿no? sí. Es interesante lo que dice Jimena porque sería, vamos a pensar, ahorita se me van, vamos a decir, no recuerdo bien si es el origen, ¿no? Que este es el chile mulato y el fresco es en los que se hacen el poblano, ¿no? Y entonces ahí está lo que dice esta Jimena. Viene ahí la fotografía y luego aquí vienen los datos básicos. Ujú, Ajá, sí. del chile. Bien. ¿Qué otra cosa? Este, em, a ver, esta es igual otra composición que había propuesto mi compañera, que es igual como lo que habíamos hecho en el formato tabloide, en el que la imagen ocupara una página entera y parte de la otra y que estuviera acompañada para equilibrar con una columna de texto a la izquierda. Esa era igual otra como Ajá, una variante a la que ya habíamos presentado.
Sí. y una igual que habían comentado, en la que la fotografía, la que había comentado mi compañero Cristian, en que la fotografía contuviera un espacio muerto y que se aprovechara para colocar texto para una descripción o para bueno, sí, una descripción. Una pregunta. ¿De Ajá. dónde sacaron el término espacio muerto? Bueno, mi compañero no sé, pero bueno, por ejemplo, yo lo saqué de que hace unos años yo trabajaba en un estudio fotográfico. Entonces la chica que me daba como tal ¿cómo se dice? La que me hizo la coordinación para comenzar a trabajar, me dijo que los espacios en donde no hay como algo que resalte, no hay nada que se rescate, se le llama espacio muerto. Pero así Sí, como tal, porque como una definición oficial, no la sacamos de no, lo ninguna. que pasa es que me suena distinto porque lo que está prevaleciendo es que en realidad lo más vivo de una composición es el espacio blanco, Ujú, donde cuando se pone un área ilustrada, el área ilustrada hace que tenga mayor presencia el fondo, ujú, no tanto la figura. sí, Claro, cuando ya la figura invade el fondo, pues el concepto de fondo. Entonces, ese es Norwich es un tipógrafo holandés muy reconocido que hace ese planteamiento y es donde se está llevando, ¿no? O sea, nada más se habla de los espacios blancos. Y ujú, me llamó igual, todo el mundo dice la mancha tipográfica y dice uno, no, hay un color tipográfico, hay un área, porque ujú, igual en impresión decir tiene una mancha es que hubo un problema de impresión, de tinta, ajá. de tinta, ¿no? Pero bueno, son cosas que se van Ujú, ajustando más a definiciones. sí. Ajá, bien. Ujú. ¿Quién más, jóvenes? Bueno, aquí también sería bueno preguntarle. Las tipografías que tenemos planeadas son las siguientes. Ya se las había comentado a mi compañero Cristian. La de Lagarto Font, esta tipografía se nos ocurría para los títulos. Ajá. Este, ¿Esa bueno, pues la compraron o se la piratearon? la compramos, cuesta $3. Ay, se me cayó el Ajá, cable. sí, porque dice uno, ya le dieron una puñalada a Miguel, digo, a Gabriel. Ajá, Gabriel Martínez. No, sí la compramos, costaba $3. Y pues como nos llamó mucho la atención el diseño que esta tipografía tiene, pues dijimos, pues vamos a comprarla, sí, sí conviene. Ujú. Este, ¿Sí saben bueno, de dónde sale? me parece que mi compañero había mandado la Sí, imagen. A ver, ¿puedes, Cristian? sí, el artículo de donde encontré su información fue que, bueno, él se dedicaba principalmente a ilustraciones de temas religiosos, así como la caligrafía, entonces pues, fue recopilando esa influencia para al final plasmar la esencia en la familia tipográfica. Y bueno, dice que él menciona que lo que buscaba es crear un panorama visual rico y sobre todo pues está basado en ¿No pones el una pequeño caligrafía. folletito o espécimen que hay ahí en blanco, digo, en rojo, Ujú. del lagarto? Ajá. Ya, se fue tu sonido, Ah, no, Cristian. no estaba hablando. Ah, Entonces, mencionaba que también está inspirado en trazos caligráficos y que se inspiró mucho en las formas que surgieron en la Nueva España. Entonces, es así como fue saliendo Lagarto. ajá. Los lagarto era el apellido de unos hermanos en la ciudad de Puebla que se dedicaban a iluminar manuscritos. Entonces, esta era una de las letras que ellos trazaban.